agradecemos la presencia de cada uno de ustedes por acompañarnos en este foro. Hace más de 50 años Palestina se encuentra bajo una ocupación, una completa ocupación opresiva, discriminatoria por parte del Estado de Israel. Es por eso que en el 2005, a partir de un llamado desde el interior de Palestina, 170 organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado, tomando como ejemplo el exitoso movimiento de la Sudáfrica de Mandela, haciendo un llamado a abolir el apartheid y la discriminación. Es una invitación al boicot, a la desinversión y a las sanciones, en este caso a Israel. La Semana contra el Apartheid es la que nos convoca hoy, en la cual se enmarca este panel y lo que tiene como objetivo es reunir esfuerzos de la sociedad civil, movimientos civiles, de las universidades, de las principales ciudades, para tomar conciencia sobre las políticas de apartheid y los proyectos colonialistas por parte del Estado de Israel en territorio palestino. El BDS es un movimiento internacional que ya nos explicará un poco más de fondo nuestro compañero Oscar, pero no tiene ningún lineamiento político ni religioso y no tiene tampoco ningún llamado a la violencia. Abrimos este panel con el asesor de Asuntos Políticos de la Embajada de Palestina en Colombia, Alexander Mote. En nombre de Palestina en Colombia, la Acción Diplomática Palestina en Colombia, el embajador Rafael Márquez, todo el equipo de trabajo, evidentemente, de la comunidad palestina en Colombia, pues en primer lugar un gran saludo de agradecimiento a los organizadores de la semana, a los invitados internacionales, a mis compañeros de mesa, a todos ustedes, por poner sobre la mesa, por poner en discusión un tema tan importante y un tema que es transversal justamente a varios conflictos en el mundo, que no solamente el conflicto palestino-israelí, sino que involucra las mismas causas y los mismos protagonistas que afectan conflictos en el resto del Asia, en África, en América, infortunadamente todavía en América. Es muy importante, justamente, no podemos bajar los esfuerzos a la hora de denunciar el apartheid y los crímenes de guerra que se cometen constantemente en Palestina. Hoy mismo nos despertamos con la noticia de una nueva bofetada de Israel al derecho internacional, en este caso, por autorizar, después de muchos años, después de prácticamente 20 años, autorizar no solamente la expansión de colonias, que eso ya infortunadamente es una violación usual, es un crimen de guerra que Israel ha venido repitiendo permanentemente y que en la Corte Penal Internacional tiene o compone una de las dos demandas que hay en este momento en contra de Israel, sino que hoy presenciamos la creación de una nueva colonia desde cero, que al menos desde hace 20 años no se veía un reto de semejante tamaño. Esta colonia, en el sitio donde está ubicado, tiene una importancia geoestratégica fundamental para los planes de destrucción de Palestina por parte de Israel, por cuanto pretende aislar un sector bien importante, muy cercano a Ramallah, y ampliar una desconexión física que hay sobre el terreno. Entonces, no podemos justamente bajar la presión frente a Israel. Las presiones hoy más fuertes, las presiones que hoy Israel está sintiendo son presiones desde la sociedad civil internacional, son presiones desde los pueblos. A nivel gubernamental, lo que se tenía que hacer eventualmente ya se ha hecho, lo que queda por hacerse a nivel gubernamental. Por un lado, relativamente poco los estados que han manifestado su apoyo a Israel hasta el momento y que no han dado o no han cedido y no han aceptado la decencia del derecho internacional, son estados que efectivamente se la han jugado de lleno por Israel, y en ese sentido motivar un cambio de estos estados no es imposible, pero es relativamente mucho más largo. Lo que se tiene que hacer a nivel de organizaciones internacionales se está haciendo y seguramente se va a ampliar en el esquema de la ONU, en el esquema de la Corte Penal Internacional, pero también en un sentido crítico hay que tener claro que el alcance de estos organismos internacionales en sentido práctico es un alcance limitado. Entonces, lo que hoy más está presionando justamente a Israel es la sociedad civil internacional.
justamente los pueblos, a través de campañas como el BDS, a través de movilizaciones universitarias, a través de movilizaciones de partidos políticos, de movimientos sociales, que permiten hacer visible estos crímenes de guerra y permiten justamente llevar un mensaje de vergüenza al mundo donde se muestran los crímenes de guerra de Israel. Hoy mismo en Colombia estamos viendo un proceso de ratificación o de firma más bien de un TLC entre Colombia e Israel. Como misión diplomática no podemos entrar a cuestionar a Colombia, sin duda es soberana de hacer lo que quiera, pero como representantes del pueblo palestino tenemos que insistir que este TLC, tal cual está escrito, es un TLC ilegal, abiertamente ilegal. Es un TLC que va en contravía del Consejo de Seguridad de la ONU, es un TLC que va en contravía incluso de las mismas investigaciones que está realizando la Corte Penal Internacional en el caso del conflicto palestino-israelí, es un TLC que va en contravía de los convenios de Ginebra. Infortunadamente, el asunto se ha discutido como un asunto meramente técnico, como un TLC más, con un Estado más, en unas condiciones de normalidad, y en consecuencia las implicaciones son exclusivamente económicas. Pero infortunadamente en las discusiones que se han desarrollado hasta ahora, el análisis de fondo de este TLC, el análisis de las implicaciones políticas, de las implicaciones incluso jurídicas para la política exterior colombiana, se ha pasado por alto o se ha minimizado. En buena medida, un TLC que reconoce la soberanía israelí sobre territorios ocupados. Es un TLC que está avalando la ocupación. Es un TLC que está reafirmando y se está poniendo de acuerdo con esa ocupación. En ese sentido, insisto, es un TLC abiertamente ilegal, sin entrar en otras discusiones mucho más detalladas, que sin embargo yo estoy seguro que mis compañeros en algún momento lo van a mencionar. En ese sentido, entonces, y para cerrar este saludo inicial y dar paso a los compañeros de mesa, lo único que me resta es insistir en este mensaje. Es el momento en el cual la sociedad civil debe movilizarse y debe presionar y debe hacer visibles justamente las violaciones al derecho internacional y los crímenes de guerra que comete Israel. Y es un deber moral, en el sentido que, como lo mencionaba al inicio, las causas y los protagonistas de muchos de esos conflictos y de muchos de esos crímenes de guerra son las mismas causas y los mismos protagonistas en otros conflictos del mundo. Muchísimas gracias. Interviene ahora la colectiva La Tulpa. Esta colectiva es feminista, antimilitarista, anticapitalista y antifascista, que desde el año 2012 se ha interesado en aportar desde la investigación y la acción participativa una acción directa, no violenta, a diferentes movimientos sociales en la ciudad de Bogotá y algunas otras regiones del país. Invitamos por favor a Cristian a participar. Bueno, pues primero que todo agradecer al BDS Colombia por la invitación que nos hacen a nosotros como objetores y objetoras de conciencia y como movimiento antimilitarista que como tal rechazamos a cualquier guerra en el mundo, ya sea en Colombia o en cualquier parte del mundo. Sentimos como propia la lucha de este movimiento global contra la apartheid israelí, entendiendo que el pueblo palestino padece la fuerza de un colonialismo y un racismo histórico que se basa en el militarismo como ideología y el neoliberalismo como estructura político-económica. Quiero empezar aclarando que no soy experto en Medio Oriente y desconozco muchas de las dinámicas del contexto. De todas maneras, sí me voy a referir a algunas cuestiones que más adelante las profundizaré en relación a toda la cooperación que hay entre Israel y Colombia, cooperación militar principalmente, y los movimientos antimilitaristas o objetores y objetoras de conciencia que se oponen a estas dinámicas de militarización. Quiero manifestar que en algún momento ha habido como una solidaridad con el movimiento ES en Colombia, en la circulación por redes sociales de la campaña contra empresas como G4S, en donde sabemos que presta servicios de seguridad y vigilancia en múltiples locales comerciales, residencias, entre otras acciones más que hace esta empresa, y resulta determinante la profundización de la militarización de la vida cotidiana. Sabemos que son también escenarios de militarización indirecta, que también es importante como fenómeno, nos preocupa como movimiento antimilitarista y es importante como intervenir.
La ponencia que voy a desarrollar a continuación tiene 3 puntos principales. La primera es una precisión conceptual entre los conceptos de militarismo y militarización. Nos parece importante como hacer una claridad para quienes no están familiarizados con estos dos conceptos. En un segundo momento, la cooperación militar de los estados de Colombia e Israel a través de múltiples empresas que por sí operan y tienen esa cooperación. Y la tercera es las acciones de los movimientos sociales contra la guerra. ¿Ya? Entonces, para empezar, la precisión conceptual que queremos hacer es que el militarismo se entiende como una invasión por parte del poder militar a otras esferas de la sociedad, con intención de controlar la vida y el comportamiento de las personas. Desde una perspectiva más amplia, es considerado como un fenómeno social presente en las relaciones económicas, políticas e ideológicas que tiene su origen en la aplicación de lo militar al conjunto de la vida civil en cualquier sociedad. Entonces es preciso entender que el militarismo como ideología reproduce las jerarquías sociales más allá de la institución castrense. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no solo se ubica en las instituciones castrenses o en la fuerza pública de los estados, sino que también opera como un sistema de pensamiento y de acción marcado por el patriarcado, la violencia y la dominación. Digamos, por estas razones el militarismo como ideología tiene una estrecha relación con el patriarcado. Queremos citar a Elizabeth Bull. Ella es una intelectual que ha profundizado sobre cómo la guerra tiene género, prácticamente. La guerra usa a los hombres y a las mujeres de manera distinta, se apoya a las mujeres para que actúen como mujeres y a los hombres para que actúen como hombres. En ese sentido, el militarismo como el patriarcado nos dicen que debemos obedecer reglas absurdas que son construidas sin nosotros. Yo creo que no me voy a atender en esto, es una exacerbación el militarismo, es una exacerbación del patriarcado también, y están dentro de esos sistemas de dominación, están unidos. Con respecto al concepto de militarización, se entiende como como la inversión que hacen los estados en lo militar frente a otros derechos como salud, trabajo, educación o vivienda. Digamos, en ese sentido, la militarización es la necesidad social en estrecha relación con la seguridad, materializada en la inversión estatal que existe en el mundo, sobre la cual operan diferentes escenarios de control social, represión y violación sistemática de derechos humanos de comunidades rurales y urbanas. Digamos, aquí es importante entender que por algo la militarización tiene que ver con el PIB nacional, evidentemente, pero también se relaciona con todo el circuito de la economía de la guerra, de esa guerra neoliberal. Es decir, entender quién vende las armas, qué bancos hacen negocio especulativo con estas ventas, el número de empleos que dependen de las instituciones castrenses y todo lo que está relacionado alrededor de lo que se llama ese circuito conocido desde muchos movimientos sociales y en especial de los movimientos antimilitaristas como la banca armada. Es decir, hay un tema del sistema financiero que está ahí presente y que opera, digamos, desde esa banca armada y que es importante intervenir en Colombia. Paralelamente, Colombia y Israel son países altamente susceptibles de militarización por cuenta de diferentes factores como el creciente incremento del consumo de Internet, el aumento de usuarios en las redes sociales y la relativa susceptibilidad de interceptaciones y procesamiento de información, digamos, que realizan en las comunicaciones y en el amplio sectores de la sociedad civil. Se ve reflejado también otro contexto de militarización. Aquí es importante tener en cuenta como todo el tema de interceptaciones y amplios servicios que se hacen en Internet, violando el derecho a la intimidad y la privacidad de miles de defensores de derechos humanos, periodistas independientes, partidos políticos, funcionarios de la rama judicial, que en el caso colombiano han sido interceptados judicialmente por parte de la fuerza pública, y con el pretexto de labores de defensa y seguridad. O sea, ese es otro contexto que es importante atender en ese sentido. Es una cuestión muy particular del contexto colombiano, está relacionado con el espionaje diferente, que es diferente a diferencia de la región en la cual nos encontramos, por tratarse de que la inteligencia está en el marco de un conflicto armado interno con un excesivo gasto militar. En una ponencia que espero se comparta, digamos, por internet, pues voy con más detalle como en esas cifras para no detenerme allí. Es por eso que en este aspecto es importante para la presente ponencia revisar dos vías: cómo la inversión y la cooperación militar es cada vez más creciente y en qué contexto de control social se mueve el militarismo y la militarización en ambos países, para delimitar.
y lo otro es cómo los marcos de acción colectiva de los movimientos antimilitaristas y de no violencia activa se mueven con formas de militarización indirecta y mecanismos de represión no convencional que influyen tanto en Colombia como en Israel, pero también viendo los mecanismos convencionales de militarización directa. Pues para nosotros, ya tocando el tema de cooperación militar de los estados de Colombia e Israel a través de múltiples empresas, es importante tener en cuenta la categoría de guerra neoliberal, la cual resulta ser una variable indispensable para comprender los conflictos armados que nos aquejan como países. Entendemos entonces que la militarización en Palestina, en Colombia, en México y en otros lugares del mundo explotados no pueden analizarse sin comprenderse las guerras actuales como proyectos neoliberales de prácticas necesariamente político-económicas. Por ello, es necesario recordar que las guerras actuales a las cuales nos resistimos hoy son mercantilizadas y están preparadas para despojar con haces de acumulación. Y frente a ello, la cooperación militar con Colombia e Israel es muy clara, no solo históricamente por lo que se ha pensado no solo en los reconocidos fusiles Galil, digamos los fusiles Galil vienen implementándose esa tecnología desde los años 80-90, y que incluso Dumil, que es la empresa colombiana para la fabricación de armas, ya ha modernizado estos fusiles en el marco del conflicto armado incluso, sino también desde la segunda década del siglo XXI parece ser que Israel es el segundo proveedor de armas para Colombia a través de empresas como la Israel Military Industries, MI, a quien desde el año 2012 el Estado colombiano está planeando comprar drones como aviones no tripulados. Digamos, eso es una particularidad. Es llamativo como en una nota de la revista Semana, en el año 2012, ambos estados buscan quitar algunas restricciones y limitaciones que hay legales para fin de garantizar ese negocio de la guerra, viendo así una realidad, pues digamos en el contexto en que en Colombia hubo también una visita del ministro de Defensa Ehud Barak de Israel, el cual se unió con el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón para hacer estos negocios con esta empresa. En aquella visita hubo un intercambio no solo en términos de negocio de la guerra, sino una doctrina militar entre ambos países. También se presentaron otras situaciones o cuestiones como el hecho de que Barak fuera condecorado por el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, con la orden del Congreso de Colombia y la Gran Cruz de Placa de Oro, condecoraciones que legitiman como aún más esa cooperación. Digamos, frente a eso también ha habido otra anécdota que me parece importante rescatar del ciclo armamentista, y es que Juan Manuel Santos en el 2013 también visitó el Estado de Israel, y en esa visita también hubo altos funcionarios de este país, así como las fuerzas militares de ambos países, que sostuvieron importantes reuniones con representantes de varias empresas del sector de defensa israelí, entre ellas la Aerospace Industry, IAI, Israel Military Industries, que es el IMI, y el BIT System. Digamos, ahí ya se está dando como una cooperación más cercana. Y otro factor innegable es pues el TLC, no me voy a tener en eso, pues sé que el BDS ha tenido publicaciones por internet más, donde se habla que está valorado en $700 millones. Bueno, la inviabilidad, pues ya lo comentaba aquí el compañero. Pero digamos, no solo son estas anécdotas mencionadas, yo creo que hay una cosa importante que para nosotros es importante posicionar aquí, y es todo lo que es el negocio de la guerra, que está materializado en distintas versiones de Expo Defensa. Para quienes no conocen, Expo Defensa es una feria que en el caso colombiano tiene diferentes versiones, y donde se mueve un negocio, una banca armada prácticamente, donde participan alrededor de 17 empresas israelíes en esta feria de defensa y seguridad, en el caso colombiano, y ahí hay muchas empresas que digamos inclusive coinciden con las que Santos encontró en Israel, y que es importante como tener en cuenta. Entonces, una de esas empresas es la Bird Aerosystem Leader, que son fabricantes de drones para operación de inteligencia y protección de aviones contra misiles aéreos. Han participado en Expo Defensa 2014.
Otra es el BIT Security System, empresa de tecnología del Ministerio de Defensa de Israel, con sistemas aéreos, terrestres, navales y para seguridad privada. Digamos, ellos trabajan principalmente en la venta de servicios de defensa y seguridad nacional, y es importante que ellos han participado en otras guerras de baja intensidad en otras partes del mundo, ¿no? Suministrando sistemas de recopilación de inteligencia con drones y cibersistemas de defensa. Digamos, aquí ya se está viendo como otras formas de militarización indirecta. Sobre su aplicación en la violación de derechos humanos, se sabe que han participado en la vigilancia precisamente de los muros de división entre Israel con el pueblo palestino. También subsidiaria de Goldman's Inc., quien se adjudicó un contrato a comienzos de esta década para participar en la creación de la frontera con México, en el conocido muro de la muerte, que incluso sabemos que en el contexto actual con Donald Trump supongo se crearán más muros, y hay una participación que incluso se está dando en el contexto colombiano. Ha participado en Expo Defensa 2012 y 2013. Fabrican también el famoso Hermes 900, que es un avión en el cual incluso Ecopetrol se ha visto involucrado en destinar recursos para comprar nuevos modelos de Hermes para el ejército colombiano y para así vigilar los oleoductos en el caso colombiano. También hay empresas pequeñas como la de Aquidatex, LIDA Safety y Protection Technologies, con fabricación en Nazaret, y la Betz Shemesh Engines, LIDA, que es una empresa iniciada con capital francés e Israel. Estas dos fabrican, digamos, chalecos antibala, prestan servicios de venta y reparación de motores al ejército colombiano. Digamos, ahí desconocemos un poco los contratos que hayan actualmente, pero precisamente hay estas empresas que se están dando. También respecto a la inversión particular que se hace de plataformas de inteligencia que actualmente operan en Colombia, también está, por ejemplo, la Reliant, la Parent Systems, que digamos es una empresa que participa en Puma. De hecho fue documentado en un informe de una ONG internacional que se llama Privacy International, en donde dice lo siguiente, abro comillas: Puma funcionaba con tecnología patentada con la empresa israelí estadounidense de soluciones de inteligencia Parent System, utilizando fundamentalmente la plataforma como para centro de monitoreo Reliant de la empresa. Digamos, ahí se ve otra participación en el sector de inteligencia. Y también hay otras empresas como la Cavit Electronic Industries LIDA, la cual tiene como naturaleza brindar servicios de seguridad de información, teléfonos y radios para policía y ejército, tecnología de encriptación y bloqueadores de teléfonos. Frente a esto, es de suma preocupación cómo esta empresa puede estar involucrada en los nuevos escenarios de control y represión estatal, en el caso colombiano, como el nuevo Código de Policía, que a nivel nacional puede estar desarrollando prácticas de perfilamiento y acceso generalizado e indiscriminado a información personal a activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros, conforme a varios artículos polémicos de este nuevo Código de Policía. Yo creo que frente a eso es como a grandes rasgos los ejemplos de cómo ha habido esa cooperación militar entre Colombia e Israel. Y bueno, frente a esto, las acciones de los movimientos sociales contra la guerra, particularmente el movimiento antimilitarista y objetores y objetores de conciencia, creo que nos detendremos básicamente en señalar los movimientos de mujeres, que en este punto ha sido más importante. No sé si tengo tiempo para señalar algunos de ellos. Y es principalmente, digamos, en el caso de Israel, con la experiencia de Mujeres de Negro, en Colombia la Ruta Pacífica de Mujeres, que inclusive han tenido un diálogo, un intercambio de experiencias, y pues los movimientos de objetoras de conciencia en ambos países. En cuanto a la relación entre feminismo, antimilitarismo y no violencia, existen las Mujeres de Negro en Israel. Ellos hacen un marco de actuación principal en las protestas no violentas que han protagonizado mujeres en la ciudad de Haifa en contra de la ocupación israelí en territorios palestinos. Es, digamos, es muy importante como desde la emocionalidad política como factor para analizar estos procesos de movilización han incidido en cómo cuestionar todo el discurso de los asuntos de defensa del Estado de Israel, y dentro de esa frontera hacen un despliegue importante de acciones que han cuestionado incluso así haya una asimetría
en los controles de seguridad que hace el Estado de Israel. En Colombia, pues la ruta pacífica de las mujeres. En el caso de Israel, pues yo quiero mencionar una parte importante, y es que la Fuerza de Defensa de Israel comprende un servicio militar obligatorio en hombres de 3 años y en mujeres de 24 meses, 2 años. Digamos, frente a eso, en Israel existen varias organizaciones que tienen como trabajo de la objeción de conciencia enfrentar esos procesos de militarización y de servicio militar obligatorio, en donde, por ejemplo, está el caso exitoso de Tania Golan, de 20 años, esta objetora de conciencia que hace parte de la Federación Anarquista Comunista Unida de Israel. Ella participó en un proceso de desobediencia civil importante, en donde pues, fue visibilizado a nivel mundial. También los casos de Omri Barnés y Tahir Kaminer en Tel Aviv, quienes fueron encarceladas pues, por rechazar la ocupación israelí y por negarse a prestar el servicio militar en las fuerzas de defensa israelí. Digamos, hay un despliegue mundial, una campaña que es Refuse to Occupy, que se hizo mundial y que de alguna manera generó diferentes comunicados de defensa, de rechazo, para cooperar, para rechazar la ocupación de la ocupación y lucha porque pues, estos errores que hace el Estado de Israel no sean silenciados. Yo creo que, bueno, básicamente, pues por falta de tiempo no pude detenerme en esas experiencias. Esta ponencia creo que va a estar colgada en internet, y lo más importante es entender que hay una banca armada entre el Estado de Israel y Colombia, auspiciada por los mismos estados, pero también hay experiencias de mujeres antimilitaristas en el mundo. Agradecemos a Cristian su intervención. Efectivamente, la ponencia será puesta en internet, igualmente el registro bibliográfico, y recuerden que en nuestro blog también hemos hecho una investigación acerca del TLC entre Israel y Colombia, que ustedes pueden descargar gratis, y en la salida también pueden encontrar algunas copias. Damos paso a Óscar. Óscar Vargas es historiador, docente y pertenece al colectivo BDS. Bueno, además de agradecerles a todas por participar hoy, también quiero agradecerle especialmente a las personas en el panel que se tomaron el tiempo, pues no solo, digamos, la más esforzada Maren de haber venido a Colombia y de poder acompañarnos en esta semana contra el apartheid, sino también al profesor Víctor por sacar tiempo para poder acompañarnos, y al colectivo La Tulpa, que definitivamente ha sido no solo en sus prácticas, sino también en sus invitaciones a la acción, pues un ejemplo también de las luchas no violentas, de la cual el colectivo BDS, y no, más allá del colectivo, el movimiento internacional BDS trata de materializar, ¿no? la práctica de la acción no violenta como una forma de presión frente a dinámicas de violencia que viven los y las palestinas. Yo en esta pequeña ponencia, porque la verdad queremos darle más espacio tanto a Maren como a Víctor para que hablen, yo quisiera hacer un juego de darle una cara más allá de las cifras a esta relación del militarismo entre Israel y Colombia, pero para eso quisiera profundizar más en lo que venía diciendo Cristian hasta hace un momento, y es que la relación entre Israel y Colombia es una relación vieja, es una relación que de hecho viene desde el mismo nacimiento del Estado de Israel, pero esta relación durante muchos años, y uno podría inclusive plantear que hasta los 80s, es decir, desde 1948, bueno, realmente la relación se establece en los 50s formalmente, pero va a ser como hasta los 80s, que la relación es casi enteramente cultural o de, uno podría decir inclusive hasta simbólica, ¿no? También por lo lejos que estamos y por lo más lejos que estábamos antes, también porque
lo hacían más lejos, ¿no? Y esto se ve reflejado en que antes la relación estaba marcada más que todo por tratados relacionados con cuestiones o diplomáticas o culturales, ¿no? Pero va a ser a partir de los 80s donde la relación va a empezar a cambiar, ¿sí? En los 80s, ya lo decía Cristian, finales de los 80s, Colombia va a empezar a diversificar el tipo de proveedores que tiene para el desarrollo de su, pues colombiano, el gobierno colombiano, para el desarrollo de la guerra que está teniendo en contra de los actores insurgentes, ¿no? Hasta este momento uno podría, si uno ve las cifras, uno ve que son Estados Unidos, Francia, en algunos casos Inglaterra, quienes son más los proveedores de tecnología militar, pero a partir de los 80s Israel va a tomar un papel importante, ¿no? Con la compra de aviones Kafir en los 80s, pero especialmente en los 90s, ya lo dijo Cristian, con la compra del Galil, de la patente, ¿no? A tal punto que la compra de la patente del Galil hizo que Israel dejara de producir el Galil y casi sea Colombia el que lo produce y exporta a nivel internacional por medio de Indumil. Esto, hasta aquí, digamos, tampoco hay que creer que la importancia de Israel pasa a ser una importancia mayoritaria en relación a los otros actores que proveen para la guerra en Colombia. Pero durante las presidencias de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos sí se observa que existe una profundización en el acceso a no solo productos, sino también servicios, y a esto hay que ponerle como mucha atención, porque también cuando se habla de la relación militar hay que mirar quiénes son los que están en medio de esa relación militar. Y yo quisiera hacer una breve recopilación de algunos hechos que nos permiten colocarle cara a esa relación militar. Va a ser en el gobierno de Uribe, en el cual asesores militares israelíes van a estar en mayor comunicación con el ministerio, o por lo menos oficial y formalmente, ¿no? Ya sabemos las historias que hay detrás de la conformación de grupos paramilitares en el Magdalena Medio, pero que hasta el día de hoy siguen siendo no oficiales. Pero oficialmente las relaciones entre asesores israelíes se van a profundizar a partir del gobierno de Uribe. Va a haber una especial atención ya no solo a comprar aviones, ya no solo a comprar armas, a comprar tecnología, sino también a comprar servicios de inteligencia. Hay un caso célebre en el conflicto interno que nosotros tenemos, y es una serie de operaciones militares en donde buena parte de la ganancia que tuvo el ejército colombiano estuvo asociado con la acción de inteligencia que tuvo anterior y durante las acciones. Estoy hablando básicamente de las acciones militares en donde se dio el rescate, por ejemplo, de Ingrid Betancourt, o las acciones militares que dieron con el asesinato de Mono Jojoy, ¿no? Estas dos acciones, después de que se empezaron a filtrar gracias a Wikileaks y todo este muy importante esfuerzo por parte de personas que creen en la libertad de la información, logramos saber que estas acciones son acciones que han sido asesoradas por empresas israelíes, ¿sí? En el caso de estas acciones está Global CST, quien es una empresa de un ex general del gobierno israelí. Entonces vemos cómo aquí lo que estamos observando es que las acciones militares que acabaron con o que dieron unos golpes muy fuertes a las guerrillas de las FARC son resultado de todo el conocimiento que tuvo en terreno un ex general israelí en las operaciones militares que se han desarrollado en Gaza y en Palestina en general, ¿no? Y esto, digamos, uno diría, no, pero pues ¿qué relación puede tener, o yo cómo puedo ver el conflicto palestino en las relaciones que tiene Israel con Colombia? Pues a mí me gustaría retomar un tema que ahorita Cristian puso, y es la visita de en su momento el ministro de Defensa de Israel, el señor Ehud Barak, quien visita en abril del 2012, ya lo explicaba Cristian, pero Cristian no se detuvo en decir que Ehud Barak
estuvo no como ministro de Defensa, sino como primer ministro israelí entre julio de 1999 y marzo del 2001. Es decir, estamos hablando de una persona que ya de plano no era cualquier ministro, sino era una persona que tenía una tradición política, que inclusive con el tiempo logró formar un propio partido político gracias a su papel. Pero que cuando él fue el ministro de Defensa entre julio del 2007 y marzo del 2013, se desarrolló la operación Plomo Fundido entre diciembre del 2008 y enero del 2009. Es decir, este ministro de Defensa que vino a Colombia es un criminal de guerra. Es un criminal de guerra que utilizó armas no convencionales en una operación contra la Franja de Gaza, en donde murieron más de 1.300 palestinos, más de la mitad de ellos, algunos plantean, eran civiles no combatientes. Entonces uno se da cuenta aquí que no es que la relación entre Colombia e Israel se esté dando entre instituciones sin caras y sin personas que no tengan responsabilidad, sino se dan entre personas que han establecido una serie de crímenes contra el pueblo palestino, que vienen gracias a ese conocimiento que tienen de la guerra y de la sevicia de la guerra, vienen a reproducir parte de esas tradiciones en Colombia. Pero a mí hay un caso que me parece más, y por el poco tiempo lo voy a nombrar solamente y es que en Colombia, como en muchas partes del mundo, otra vez vuelvo a decir, a pesar de que estemos muy cerca en ciertos sentidos, Israel está lejos, y a Israel le cuesta mucho tener aquí representaciones de todas las empresas que traen servicios y bienes acá. Pues resulta que gracias a distintas investigaciones de periodistas, en este caso La Silla Vacía hace algunos años hablaba sobre cuáles son los supercontratistas de la seguridad en Colombia, quiénes son las empresas que tienen más contratos con el Ministerio de Defensa. Pues resulta que dentro de las que están como supercontratistas encontrábamos justamente varias de las que hablaba Cristian, Elbit, Israel Weapon Industries, Meprolight, muchas empresas israelíes, que resulta que la misma publicación nos dice que muchas de estas empresas, quienes la representaba aquí era la empresa Tecnología y Sistemas Avanzados S.A., o mejor TAISA, se conocía en el argot de los negocios. Esta empresa se refería a sí misma como una empresa colombiana establecida en el 2000 con casa matriz en Israel, una compañía cuya actividad principal consiste en la representación en Colombia y fuera del país de empresas nacionales israelíes. Y resulta que la Silla Vacía nos hablaba de un señor de nombre Michael Sirlunik, que era el representante legal de esta empresa. ¿Quién es este personaje? Este personaje es un coronel retirado del ejército israelí que en el año 2006 era el encargado de la sección económica de la coordinación y enlace administrativo entre Israel y la Franja de Gaza. Antes de que la Franja de Gaza estuviera sitiada y hubiera un bloqueo, Israel mantenía un organismo que trataba de negociar con la autoridad palestina para establecer las cuestiones de la vida pública. Pues este señor es el encargado económico. Resulta que cuando empieza el bloqueo de Gaza, este señor va a ser el encargado, el jefe, el comandante en jefe de la ruta comercial entre Gaza e Israel. Eso significa que este señor, el señor Michael Sirulnik, fue el que construyó la estrategia de bloqueo a la Franja de Gaza, porque él estuvo en el 2010 a cargo justamente de esta situación. Entonces, ¿a dónde quería ir? Y con esto termino. Estamos viendo cómo la relación hoy día, la relación económica entre Israel y Colombia, lo que demuestra es que son criminales de guerra, son personas que han estructurado el bloqueo, que han estructurado el apartheid, las que están representando a las empresas israelíes en Colombia. Y concluyo diciendo que justamente les invitamos a leer nuestro informe del TLC, porque lo que dice nuestro informe del TLC es que lo que nosotros estamos importando de Israel en cerca de un 60% son cuestiones militares. ¿Y quiénes son los que representan esas cuestiones militares? Pues son criminales de guerra. Entonces solamente quería desarrollar mi ponencia alrededor de eso, para que tengamos en cuenta que el problema del militarismo en Colombia tiene una clara relación con el problema en Palestina, y además lo que sigamos promoviendo en términos
o permitamos en términos de el militarismo en Colombia, va a seguir favoreciendo el problema en Palestina. Por eso es que más tarde se va a empezar a hablar sobre la idea del embargo militar como una de las propuestas de BDS a nivel internacional. Gracias a Cristian y a Oscar por darnos un panorama sobre las relaciones de Israel y los intereses de Israel aquí en Colombia, dando un salto para profundizar la cuestión palestina. Bueno, abrimos el espacio para el profesor Víctor de Currea, quien es médico, trabajador humanitario y profesor universitario. Vivió en el 2003 en Palestina y ha visitado la región en diferentes ocasiones. Fue uno de los integrantes del primer equipo de la campaña Anti-Apartheid World Campaign en el año 2003. Autor del libro Palestina entre la trampa del muro y el fracaso del derecho, publicado en el 2005, y La tierra de los muros y otras cartas desde Palestina, publicado en el 2009. Es autor de numerosos artículos sobre el tema palestino y queremos contar que actualmente está terminando un libro que saldrá bajo el título Palestina al derecho, para denunciar los 50 años de la ocupación total de territorio de la Palestina histórica por parte de Israel. Agradecemos al profesor Víctor de Currea por su participación. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, disculpas por entrar corriendo, pero la ETV me tiene corriendo desesperadamente para resolver los problemas de mi casa. Bueno, me alegra ver caras conocidas. Maren, hace muchos años no nos veíamos, creo que desde España. No, eso fue en la India, pero en España nos vimos después de un seminario. Yo me acuerdo. Bueno, yo voy a tratar de ser breve y me propuse tocar 3 temas. Pueden sonar sueltos entre ellos, pero la idea es que estén conectados. Uno tiene que ver con el Estado social, si es posible, otro con la relación Palestina y Colombia, y otro con cómo le estamos hablando al mundo cuando hablamos de Palestina. Sobre el primero, ¿es posible el Estado social en Palestina? O sea, ¿es posible que hablemos de ese Estado social, ya incluso del Estado social de derecho, pero dejémoslo sobre un Estado social? ¿Eso es posible en el caso palestino? Y yo digo que no es posible por varias cosas. Primero, porque el concepto de Estado social nos remite inevitablemente al concepto de igualdad. Y si algo hay claro en términos económicos, sociales, políticos, de salud, de cobertura en educación, de acceso a servicios públicos, de posibilidades laborales, es la diferencia entre el pueblo palestino y lo que llamamos Israel. Ahí hay una diferencia brutal en su desarrollo social, en su infraestructura, en su nivel de agua potable, en su nivel de desnutrición, y eso se puede medir y se ha medido. Y es absolutamente incontestable que los datos muestran que hay una sociedad ocupada, empobrecida, y una sociedad ocupante, enriquecida, en parte también gracias a la ocupación. Entonces, ese proceso de una sociedad que es empobrecida y es empobrecida por la ocupación hace imposible que hablemos en primer momento del Estado social. Pero hay un segundo elemento, que hay un proyecto neoliberal. El proyecto neoliberal, especialmente Netanyahu, lleva a que ese Estado social se resienta, incluso para la misma sociedad israelí. Una sociedad israelí que, abro paréntesis, a diferencia de otras personas, yo no creo, y las estadísticas me permiten decir que yo no creo la idea de que es que el señor Netanyahu es malo, malísimo, el señor Sharon es malo, malísimo, y todo el resto de la sociedad israelí está a favor de los palestinos. Porque es que eso también ha hecho carrera, ¿no? No, es un pueblo racista, es un pueblo discriminador, es un pueblo que aplaude los bombardeos a Gaza, es un pueblo que es indolente con los palestinos, es un pueblo que saca banderas a celebrar los bombardeos y la demolición de casas. Entonces, los 4 o 5 amigos judíos pro-palestinos pues son una inmensa minoría allí, con mucha soledad. Yo en eso los saludo, incluso se vuelven más heroicos, ¿no? Pero son 3 o 4 gatos, no nos digamos mentiras. No es que la sociedad israelí
a ellos no les importa, ni siquiera les importa el mismo modelo neoliberal, porque finalmente su estándar de vida, gracias a los subsidios, les permite, especialmente a los colonos, vivir bien. La otra cosa, he dicho que hay una desigualdad estructural, hay un proyecto neoliberal, pero hay otra cosa, y es que el Estado social implica la existencia de ciudadanía. Israel no tiene ciudadanos, tiene fundamentalmente creyentes. Es decir, la detención administrativa, por decir algo, o el derecho al retorno, por decir algo, está basado sobre el concepto de ser judío, no de ser ciudadano. Es decir, cuando yo planteo un Estado para creyentes, pues esa vaina llama teocracia. Por tanto, no es un Estado moderno. Los estudiantes o estudiosos de ciencia política y estudiosas, pues bastaría citar a Norberto Bobbio, compatriota tuyo, para entender que para él el Estado es por definición moderno, lo demás es una entelequia. Un Estado que no plantea ciudadanía, pues no puede construir una relación con no creyentes. Pero además de eso hay otro problema, y es cuando se intenta plantear que el Estado social se hace vía proyectos. Por supuesto que nos parece muy bien que alguien le eche una mano a los palestinos y hagan algo de agua potable y eso, pero es absolutamente torpe creer que la cooperación internacional está para hacer proyectos y que la ocupación se va a acabar con proyectos, o que el desarrollo palestino se va a garantizar con proyectos. Si los proyectos dieran desarrollo, Mozambique sería el paraíso, y Haití, en Colombia Chocoso, ahí está todo el mundo metido haciendo proyectos. Yo quiero ver los resultados, no los hay. Y el último elemento para salir de este primer pedacito es que tampoco puede haber Estado social, porque la relación de ese Estado con esa comunidad se hace a través del ejército. Eso se parece en Colombia cuando se hacen los planes cívico-militares. Si usted quiere llevar un médico, lleva el médico. Si no, pues manda un batallón. Y los sargentos son muy malos para diagnosticar apendicitis y aún más malos para operarlas. Entonces, ahí hay un problema de fondo, y es cómo se relaciona ese Estado. El Estado de Israel se relaciona con el territorio ocupado a través del ejército. Entonces, son 5 elementos, bastaría uno solo de ellos, por los cuales yo digo que es imposible el Estado social, claro, haciendo la salvedad que lo fundamental es la ocupación, que hay que acabarla. Pero esos 5 elementos nos muestran, o me parece que dan argumentos de por qué es imposible la vigencia o la posibilidad de la materialización del Estado social en el caso palestino. Segundo bloque, Palestina y Colombia. Por supuesto que hay diferencias, aquí no hay un argumento religioso, es decir, todavía nadie ha dicho que somos el pueblo elegido, aunque hay algunos que se lo creen, o que esto sea la tierra prometida, no, esto no es el centro del mundo, ni el problema del narcotráfico afecta a los palestinos, pero más allá de eso sí hay unos elementos comunes, y esos elementos comunes leámoslo de manera flexible. A mí me genera malestar cuando se dice nuestro conflicto es único en el mundo, que eso no es cierto. Bueno, nuestro conflicto es relativamente sencillo de explicar. Explique Siria. O cuando decimos nuestro conflicto es igualito al otro, tampoco, eso tampoco es tan cierto, ¿sí? Pero sin embargo, haciendo esas claridades de diferencias, me voy a permitir colocar algunos elementos que son comunes, y explico por qué. La guerra en Colombia empieza prácticamente a partir del 48, de la muerte de Gaitán, y se agrava en los 60 con el nacimiento de las insurgencias. Palestina empieza el plan de partición del 47, la guerra del 48 y la ocupación total del 67. ¿Eso qué quiere decir? Más allá de la coincidencia de que el número es parecido, es que todos los que tengamos, y yo me incluyo en la lista, menos de 50 años, no podemos inventarnos una Colombia en paz. Pero todos los que tienen menos de 50 años son incapaces de imaginarse una Palestina sin ocupación, vivido toda la vida bajo ocupación. Yo recuerdo en Ramallah, como decía un muchacho, en Ramallah queda a 20 minutos del Mar Muerto, a media hora del Mar Mediterráneo, a 1 hora del Mar Rojo, y dice, yo no conozco el mar. ¿Vale? Es imposible imaginarse una Palestina sin ocupación. Y para los de esta sala, imaginarnos una Colombia en paz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiero decir? Que las dos sociedades comparten la perversión de que en la guerra lo usual se nos volvió normal.
Entonces, esa militarización que hablaba el compañero se nos vuelve normal. Es normal estar militarizado, es normal estar oyendo un avión de combate, es normal oír un helicóptero de guerra, es normal que haya un checkpoint, un control militar. Eso es profundamente grave para la cultura política de cualquier país. Segundo elemento, hay unos mitos. El mito de Palestina es que todos son terroristas. Ese mito se agravó con el 11 de septiembre del 2001. Y en el mito nuestro, pues que todos somos narcotraficantes. Entonces, ¿qué quiere? ¿Por qué por qué subrayo esto? Porque eso obedece a dos cosas. Negamos las causas del conflicto. Palestina no es un problema de ocupación. Un poco de terroristas, desde chiquitos. El problema en Colombia no es de inequidad, ni del índice Gini, ni de la concentración de la tierra, no. Es que aquí hay narcotraficantes. Ya. Entonces resolvemos en un mito único la respuesta simple, evitamos las causas reales de la ocupación y del conflicto colombiano y además entonces ofrecemos soluciones simples. El problema no es solo que tenemos las causas, sino que la alternativa frente a la situación de Palestina o de Colombia se da mediante simplismos que son equivocados y que no son efectivos en ninguno de los dos casos. Tercer elemento en común que menciono, la ayuda militar de Estados Unidos. La ayuda militar de Israel es brutal. 2 días me puse a hacer cuentas y es con lo último que se aprobó, lo pasé a pesos colombianos para que podamos entenderlo. Cuando le dicen toda esa cantidad de dólares, yo no entiendo todo eso. Entonces lo saqué, lo dividí en el tiempo, los próximos 10 años, y Israel va a recibir cada minuto 21 millones de pesos colombianos para la guerra. Es decir, desde que yo estoy hablando, que llevo cuánto, como 10 minutos, quiere decir que ya van 210 millones de pesos colombianos para la guerra. Brutal. Y la ayuda nuestra sabemos cómo se dio, donde valdría la pena solo un comentario, sin ninguna verdad, por supuesto, que es mencionar al paramilitar Yael Klein, israelí, invitado, dice él, por altos funcionarios del gobierno colombiano para que estuviera acá y entrenara aparatos. Pero bueno, dejemos de hablar mal. La otra cosa que es importante es el problema de las formaciones paramilitares. En Colombia tenemos, bueno, el fiscal dice, el ministro de Defensa dice que aquí no hay paramilitares, que no hay muertes sistemáticas de los líderes sociales. Alguien en Twitter decía una frase brutalmente conmovedora, decía que quiere que los maten en orden alfabético. Y sabemos lo que hace. Bueno, me voy a remitir a una ONG israelí, para que no digan que es que uno le gusta hablar con palestinos. B'Tselem, y B'Tselem tiene los informes sobre la violencia de los colonos, que son organizaciones paramilitares en el estricto sentido de la palabra, y que atacan palestinos y los asesinan y los hieren y les matan las ovejas y nadie les dice un carajo. Y la impunidad es total, porque ni siquiera son juzgados, digamos, no digan en la maña, en la trampa de no, es que hay las fuerzas israelíes, el ejército israelí tiene un tribunal, ahí ni siquiera aplica esa vaina. Entonces eso es una cosa que tener en cuenta. Otro elemento importante, cuarto, que como me avisas cuando se vaya acabando el tiempo, por favor, saber, es el fracaso del derecho en los escenarios. Aquí los tribunales nacionales e internacionales comprobaron que se hizo un genocidio contra la Unión Patriótica. No pasó absolutamente nada. Hay a Marcha Patriótica, le han matado 156, acabé de leer el último informe de la Defensoría, y a los líderes sociales en general, 156 líderes sociales, no pasa nada. Los falsos positivos, de 5.000, eso no tiene cabida. Pero en Palestina podemos ver de las demoliciones de casas o el muro. Yo recuerdo el 9 de julio del 2004 en La Haya, lloramos de la alegría con la opinión consultiva. 2 meses después yo dije en la ONU, eso, letra muerta. No, Víctor, espere, no sea tan pesimista. Dolorosamente 13 años después, es letra muerta. Nos sirve, sí, nos da la razón, pero es que tener la razón no significa tener el poder. Y tanto aquí como allá hay 2 otros elementos jurídicos que se repiten. Uno, los poderosos no quieren distinguir entre civiles y combatientes. No lo hacen en Gaza, tampoco lo hacen en el sur de Bolívar. Y la presunción de inocencia no existe. Allá se asume que usted es sospechoso, él no es culpable. Aquí en Colombia acabaron de condenar ayer en la mañana, no de condenar, pero la formalización de la captura de Emiliana Quiroz se hace bajo el argumento de que esta mujer es muy peligrosa. Ya el gobierno dijo que no portaba armas, ni hizo extorsión, ni reclutó niños, pero promueve manifestaciones.
O sea, la fiscal dijo, el delito de ella es promover marchas. Pero además el castigo es que da prisión domiciliaria, pero si se va del territorio. Eso se llama destierro. Yo estoy terminando, antes de irme para acá, terminé un derecho de petición que lo va a pasar al fiscal general diciéndole: yo he realizado marchas, manifestaciones, plantones, conferencias, foros, dígame a dónde tengo que entregarme. Además lo voy a publicar como derecho de petición. Y segundo, si como yo hago eso en todo el país, ¿no quiero a otro país o cómo es la cosa? Pero es ese nivel de ridiculez del derecho que lo hace ineficaz en ambos lados. Pero bueno, las víctimas también se niegan, y se niegan con una cosa que también se da en Palestina y en Colombia, que es la trampa humanitaria. Yo entiendo, porque lo he hecho, repartir arroz en Darfur, en Somalia, porque toca. Pero uno dice, en Palestina hay una hambruna para que la Unión Europea va a repartir arroz. Pero en vez de ser políticos y tomar una decisión política, reparten arroz, igual que aquí, porque no quieren entrar al debate. Aquí ya la cosa está cambiando, pero es una tendencia que se da. Por supuesto, hay una adquisición ilegal del territorio. Aquí dicen unos paratos a punta de fusil, y allí se hace con el muro, con los checkpoints, con los asentamientos. Y claro, último elemento de este bloque, ¿cuánto me queda? ¿Me pasé ya como media hora? No, solo Alexander se va a despedir y para que continúes. Y la otra cosa, ya me convencía que se quedara. Y la otra cosa es que se hacen procesos de paz para no cumplirlos. Ya se hizo un proceso de paz de Oslo. Y voy a decir algo terrible. El problema grave es que Arafat y Abu Mazen regresan a Palestina convencidos de buena fe que habían hecho un buen negocio, que fue la paz de Oslo. Y del 94 al 2000 no cumplieron un carajo. Y si alguien es experto en firmar procesos de paz y no cumplir un carajo, son los colombianos. Por lo menos las autoridades colombianas. Si ven eso, el asesor de paz, uno de los asesores de paz de es Lomo Benamí, que fue ministro, y jamás se pronunció contra la ocupación. Lo importante es hacer un proceso de paz, no tocar la estructura. Y ahora, la parte interna de cómo hablamos. Aquí me preocupa mucho. No llegamos a 50 en esta sala. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay más? ¿Dónde está la comunidad árabe? Le preguntaba yo a Macerati. Pues la comunidad árabe también hace eventos pro-palestinos. ¿Dónde está la comunidad musulmana, tanto suníes como chiíes? Y también hacen eventos. Yo he ido a me invitan los suníes y me invitan también los chiíes. ¿Y por qué no estamos juntos? Entonces aquí tenemos que darnos la pena, recordar lo que en el 80 decía Edward Said: si corre la sangre palestina, pero eso no toca al mundo, no sirvió de nada. Y en el caso nuestro interno colombiano nos pasa lo mismo. Nos están matando y no pasa nada. Y entonces yo creo que hay que preguntarnos sobre el problema. No nos sirve estar diciendo RCN miente. Sí, sabemos que. Y Caracol miente, sí. Y el tiempo, sí. Pero nosotros, ¿qué alternativa tenemos? Y hay un problema grave, y es la lógica de la comunicación. Y con esto yo no le estoy diciendo a nadie que renuncie a sus principios o a sus convicciones políticas. Pero no podemos seguir diciendo que todo es culpa del imperialismo yanqui. Porque si yo invito a mi hermana y le digo que camine a una marcha proletaria, combativa y revolucionaria a favor del pueblo palestino contra el imperialismo yanqui, no va. Hay un término, Mara, que tú no entiendes, después te lo explico, que es el mamerto. En mi época era ser militante del Partido Comunista. Hoy todos los que somos de izquierda, por los muchachos, somos mamertos, entonces me incluiría yo. Y es el reto y el desafío de desprendernos de eso. Y yo no estoy diciendo renunciar a la lucha de clases, porque no renuncio a eso. Y quienes me han leído saben que no lo hago. ¿Cómo carajo somos creativos para hablarle en otro lenguaje a la gente? ¿Cómo carajo somos creativos para llenar esta sala? ¿Cómo carajo somos creativos para apoyar al pueblo palestino? Entonces el debate tiene que ver con una capacidad autocrítica. No la tenemos. Darnos cuenta que tener la razón no es tener el poder. Todo el derecho internacional está a favor de los palestinos, y caso pelea ya con el que quiera. Y tú no resuelves el problema. Toda la crítica a favor de la lucha
por la defensa de la vida de los líderes sociales en Colombia es absolutamente justa, y uno no negocia con razones, uno negocia con poder. ¿Dónde está el músculo político para la negociación? Del orden que sea. El que llega con el poder, llega con el poder. Entonces el problema es, ¿nos preparamos para tener la razón? O además nos tenemos que preparar para tener el poder. ¿Cuál es el poder en el lado de los palestinos? La esperanza es el pueblo palestino que aguanta ahí y que se reproduce y crece. Y la gran paradoja, con esto voy terminando, y ahí Isabel me está haciendo caras, es que estamos enfrentados al siguiente dilema. Si Israel acepta 2 estados, le tocaría renunciar a un pedazo de su tierra prometida para respetar el Estado palestino. Y el pueblo elegido no va a hacer eso. La otra opción es, listo, haga un solo estado. Pero el solo estado le plantea 2 dilemas. Uno, o mantiene una apartheid para tener quieticos a los palestinos, en cuyo caso se echa a la comunidad internacional, y ya es más jodido. Una apartheid descarada, hay una apartheid, pero una apartheid descarada pues de Sudáfrica yo no creo que aguante. O 2, le da ciudadanía plena a los palestinos, con lo cual se autosuicida, diría un presidente de estos lados. Es decir, yo veo que la única herramienta real para aguantar es la población. Entonces yo pido, para terminar, que entendamos los límites del Estado social, que no es por 5 razones por lo menos, y cada una de esas sería suficiente. 2, que en la lógica del estudio de conflictos hay elementos comunes entre los 2 conflictos, y si creemos en el derecho internacional, en la legalidad, en la presunción de inocencia, en el derecho a ser civiles, pues entonces tenemos elementos comunes. Y tercero, que tenemos que, y me incluyo, llamarnos la atención, jalarnos las orejas, porque estamos haciendo algo muy mal, no convocamos. Y eso, quien lo paga es el pueblo palestino y los líderes sociales del pueblo de Colombia. Muchas gracias. Evidentemente, luego de la magistral charla de Víctor y antes de la siguiente charla que nos convoca, quería agradecerles a ustedes la presencia y quería disculparme, tengo en este momento clase a las 4 en la Santo Tomás, tengo tiempo justo para llegar, pero aún así quería enfatizar en lo último que planteó Víctor, y es efectivamente esa capacidad de movilización. Sin duda, como él lo decía, sin duda es en los pueblos y es en la sociedad civil donde está en buena medida la forma para presionar y para buscar algún tipo de solución justamente para el conflicto palestino-israelí, no solamente para este, sino en general para cualquier otro que tenga todos estos elementos comunes. Entonces esa es la gran tarea que nos deja, la gran tarea que nos involucra absolutamente a todos, y es el gran reto entonces para poder materializarlo. Muchas gracias a ustedes y me disculpan como les digo la causa. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del profesor Víctor de Correa y tomamos apuntes de sus observaciones respecto a los retos que tenemos, no solo con el conflicto palestino, sino como organización y como activistas que nos consideramos frente a la causa palestina. Seguimos con nuestra invitada internacional, Maren Mantonavi. La investigadora Maren Mantonavi es coordinadora de Relaciones Internacionales de la campaña Stop the Wall, Paren el Muro, y miembro del secretariado del Comité Nacional de BDS, la coalición palestina que impulsa el BDS. Es coordinadora de Relaciones Internacionales de la Coalición por la Defensa de la Tierra, una red de organizaciones sociales palestinas. Ha publicado varios estudios sobre las relaciones militares israelíes y la complicidad empresarial. Bienvenida, Marta. Muchas gracias a BDS Colombia, que ha organizado toda esta semana de iniciativas, conciertos y iniciativas, y me da espacio aquí. Muchas gracias por todo el mundo que está escuchando. 4 hombres por ahora, no pude no mencionar. Bueno, después de 3 intervenciones muy importantes, muy impactantes, voy a intentar
poner un poco las varias cosas en conjunto. Tengo que decir, Víctor, un día tenemos que hacer una charla sobre los proyectos internacionales de desarrollo en Palestina y en el mundo, y cómo desarrollan el imperialismo, el neocolonialismo, el neoliberalismo, mas no vamos a entrar en eso. No sería solamente decir, bueno, nos quedamos así felices de la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Nos quedamos felices con buena razón, pienso, porque me recuerdo también que tuvimos dos comunicados prensas listos para las dos opciones que decidió la Corte Internacional, o que no tenía mandato para decidir, o que decidió que el muro fuera ilegal. Y la cosa interesante de estos comunicados prensas fue que ambos terminaron con el mismo llamado. Puesto lo que la Corte ha decidido, nos llamamos a todo el mundo a construir un movimiento de boicotes, investimentos y sanciones. Y fue lo que hemos hecho. Entonces ya desde el inicio fue claro que las Naciones Unidas pueden decidir, pueden ayudarnos, pueden ser un instrumento de denuncia y de reafirmación de derechos del pueblo palestino, mas en fondo no va nunca a ser la herramienta para implementar estos derechos. Estos derechos tienen que llegar desde los pueblos, y exactamente un año después, el 9 de julio de 2005, no solamente Stop the War, mas también toda la sociedad civil palestina llamó al boicot, desinvestimento y sanciones. Y hoy tenemos un movimiento que probablemente es uno de los movimientos globales más importantes en este momento en el mundo, y seguramente la herramienta que más preocupa al Estado de Israel en cuanto puede ser de una amenaza a la continuación de las políticas que Israel hace. ¿No acaso que tenemos un ministerio entero que se preocupa, inteligencia israelense, militares israelenses, expertos en relaciones públicas israelenses, un montón de dinero juntos en un ministerio que se preocupan cada día cómo destruir este movimiento de boicot, desinvestimento, desinversión y sanciones? Y el resultado es que no logran absolutamente nada hasta hoy, porque es muy difícil destruir un movimiento global diversificado de esta manera. Mas para entrar ahora en el asunto, evidentemente una de las cuestiones más fundamentales del llamado al boicot y la cuestión de las relaciones militares, el embargo militar. Y en el 2011 el BNC, el Comité Nacional Palestino por el Boicot, Disminución y Sanciones, haya hecho un llamado específico sobre la cuestión del embargo militar. Evidentemente, BDS más el boicot cultural, boicot académico, boicot esportivo, más la cuestión del embargo militar y un punto central en este. ¿Por qué? Sencillamente por la estructura económica y política que tiene el Estado de Israel. Solamente mirando cuánto es importante el complejo militar, industrial, científico en Israel, de Israel por el Estado, la manutención de las sus políticas. Hay más de 6.000 empresas israelíes que están trabajando en el sector. 13% de las exportaciones israelíes son del sector militar, y hay 100.000 empleados en el sector militar y de los suministros de este sector. Entonces, este es un pilar central en la economía del Estado de Israel. Embargo militar es importante también, evidentemente, porque
este es el sector que más claramente sustenta las políticas israelíes de ocupación, agresión y colonización. Y pienso que es importante también que al inicio pensamos, cuando hablamos de embargo militar, de las armas convencionales compradas por los ministerios de defensa. Hoy estamos mirando la cuestión de con un otro mirar más amplio, porque por dos razones, una pragmática y una teórica, de hecho. Pragmática en el sentido, si no solíamos solamente los contratos de los ministerios de defensa por las armas convencionales, tenemos poquísimas chances en este momento de derrubar contratos. Conseguimos ya, en Brasil conseguimos derrubar el contrato, en España tenía un momento de congelo de los contratos, una serie de cosas conseguimos, más es muy difícil, pienso también en Colombia en este momento, si ustedes preguntan al gobierno en Colombia de no comprar más armas israelíes, va a ser difícil conseguir una victoria a corto plazo. Más es muy importante entender que todo este sector militar industrial israelí es mucho más que estas armas. Y todo un sector que desarrolla una ideología de represión que plantea que para resolver conflictos de cualquier forma se precisa más control, más represión y más surveillance a todos los niveles. Y esta ideología está siendo exportada en todo el mundo, y evidentemente más exclusión y más muros. Metodológicamente exportan o qué hacer, cómo hacer cómo construir muros, cómo surveillar a las poblaciones. Los famosos centros de control y comando integrados son centros desarrollados por el ejército israelí y hoy exportados en todo el mundo, incluyendo a Colombia. Y claramente pues la tecnología más precisa y los entrenamientos por los policiales y militares de todo el mundo. Y entonces, si tenemos un mirar del sector militar industrial de Israel, de esta manera entendimos también que no se trata solamente de contratos por un ministerio de defensa, se trata de contratos por los municipios, se trata de contratos con las empresas de seguridad en varias instituciones. Se trata de todo lo que Israel se define como a la vanguardia de la ciberseguridad, se dice así, cybersecurity, que nada más que empresas israelíes fundadas por ex-militares que venden la tecnología militar israelí para hacer lucros y para después también espionar evidentemente sobre quien que quieran. Este es un segredo bastante abierto que Israel vive mucho y crea un lucro muy fuerte sobre la privatización de la tecnología que están desarrollando en el ejército. Y completamente típico y normal, y el resultado son 6.000 empresas que un comandante israelí se retira del ejército, crea su propia empresa, se corta una parte de la tecnología del ejército. El ejército está de acuerdo porque al contrario, la CIPAT, la empresa de marketing internacional de Israel por las armas, está apoyando él vende con su empresa en todo el mundo y en cambio evidentemente da servicios al ejército, a la inteligencia cuando es necesario. Y evidentemente nos lleva al segundo punto que quise hacer.
Lo que pienso es muy importante cuando trabajamos el tema del embargo militar es que estamos demostrando cada vez que hablamos de que Israel no es solamente un problema por el pueblo palestino. Israel es un problema por el mundo, por los pueblos de todo el mundo, porque de esta tecnología, de esta ideología, de estas relaciones con Israel están sufriendo pueblos en todo el mundo. El caso de América Latina es evidente desde los años 80, cuando Israel ya entrenó a los militares, las dictaduras de toda América Latina. Y hoy todavía Honduras, el golpe en Honduras, quien ha dado las armas a los golpistas en Honduras inmediatamente fue Israel. El golpe en Paraguay, la misma situación. En Brasil, yo estoy llegando ahora de Río de Janeiro, donde también en las favelas de Río estamos trabajando juntos contra el entrenamiento israelí de la policía militar, evidentemente una de las más ferocias y brutales en el continente. Bueno, Colombia, ni hablamos, ¿no? Israel está aquí en América Latina y hace mal en América Latina como hace mal en Palestina. Lo que nos dicen entonces, ¿y cuántos minutos tengo todavía? ¿Cómo estoy? ¿En quién está mi horario? 7. Bueno. Entonces, las razones por las cuales tendríamos que romper estas relaciones militares son bastante evidentes. Lo que no es, tal vez no es así evidente, es si tenemos la fuerza para lograr y cómo acumular la fuerza para lograr Y voy a tomar estos 7 minutos para dar unas ideas sobre muy interesantemente, en estos años de lucha por el embargo militar, no es verdad que no conseguimos, no logramos nada. Logramos una serie de cosas. Es muy interesante que en muchos países en Europa, la misma cosa fue en Brasil antes del golpe. Hay hoy una situación que los argumentos básicos de Israel nos tenemos las armas mejores porque son utilizados y comprobados en el sangre palestino cada día, no son más así incontestados siquiera dentro de los ministerios de defensa. Ahí hay un factor que desde 2006, desde la guerra contra el Líbano en 2006, hay una serie de fracasos militares de las armas israelíes que son difíciles para esconder, y esto significa también que es más difícil contar la fábula que las armas israelíes son necesarias por nuestra defensa porque son los mejores del mundo. Un ejemplo solamente fueron los famosos indiscutibles tanques Merkava de Israel, que Hezbollah explodió uno después del otro en la guerra. Mas hay también otro tema que está entrando en algunos ámbitos de defensa, que es la cuestión de la soberanía. Israel hace un trabajo de asegurar que toda la tecnología que ellos venden se queda en las manos de ellos. Y el simple argumento de decir, oye, si ustedes hoy, y este fue el argumento que teníamos en Brasil, si hoy el Brasil quiere defenderse, Israel no quiere que el Brasil se defienda militarmente, ustedes tienen solamente esperar que los guaraníes y los indígenas van a defendernos con las flechas, porque no tiene otra. Toda la tecnología que Israel está vendiendo significa que
los países como Colombia o Brasil o India, que son entre los 5 más importantes importadores de armas israelíes, sencillamente no tienen ninguna capacidad de defensa si Israel no quiere. Entonces, este también por un militar es un argumento que está entrando en la cuestión. También la cuestión que conseguimos hasta un nivel crear una conciencia que vender armas testadas en el sangre de Palestina es un problema ético. Cioè, comprar armas testadas en el sangre palestino es un problema ético. Entonces pienso que en los últimos años se ha tenido una pequeña movida en la visión de lo que es el complejo militar industrial de Israel. Mas mucho más de y como conseguimos a construir fue con una serie de luchas y victorias que de hecho hemos ya construido y sobre las cuales tenemos que construir más. Una de las campañas más evidentes ahí es la campaña contra la Elbit. Elbit Systems que construye el muro, mas no solamente en Palestina, también el muro de los Estados Unidos y México, también en India, en todos los lugares. Ellos están ahí vendiendo sus muros y que sobre todo en América Latina tiene una presencia muy fuerte. Tiene 2 subsidiarias en Brasil y también tiene muchos contratos aquí en Colombia. En Brasil logramos derrubar un megaproyecto que la empresa tenía de expansión industrial y de construcción de su primer satélite. Con unos 2 años de luchas fuera y dentro del gobierno, conseguimos que unos 3 fondos, de los más grandes fondos financieros y de pensiones, retiraron sus investimentos de Elbit y la empresa está enfrentando protestas en todos los lugares, en Estados Unidos, Inglaterra, en Australia ya varias veces ocuparon las subsidiarias. En Holanda, Elbit ha decidido de no presentar sus armas porque tenían menos las protestas en la feria de las armas de la muerte ahí. En Francia hay protestas, en Río de Janeiro estamos preparando una protesta por la próxima semana. Y en los Estados Unidos también están consiguiendo, han conseguido el año atrás de bloquear por la primera vez por lo menos una parte de una feria de las armas. Entonces, esta empresa ya no consigue más a construirse esta visibilidad de antes. Más yo pienso, y con esta reflexión pues voy a terminar también, pienso que es muy importante que de un lado no tenemos miedo de enfrentar los argumentos que están en los ambientes de defensa, mas los de otro, y ainda más importante, que nos construimos las luchas en comunes con quien está sufriendo los impactos de estas empresas, sea Elbit, sea los entrenamientos militares. Y ahí hay una experiencia muy interesante, importante de siempre más movimientos levantándose contra el entrenamiento policial por parte de Israel. Black Lives Matter en los Estados Unidos, el Jewish Voice for Peace en los Estados Unidos están organizando estas campañas para que se acabe de entrenar a los policías por parte de Israel. En Río tenemos esta campaña, en España hay campañas de este tipo. A nivel de la Unión Europea estamos enfrentando esta cuestión. Y si conseguimos construir y también con el apoyo de Colombia, donde hay un montón de entrenamiento, podemos construir una nueva frente internacional en este sentido.
Y por último, yo pienso que esta frente internacional es fundamental que sea una frente que es baseada en el sur del mundo, porque es verdad que los Estados Unidos dan todo este dinero, mas es verdad que 70% de las armas y de la producción por la seguridad pública de Israel está siendo exportada y la gran mayoría de este está siendo exportada para reprimir los pueblos en el sur del mundo. Entonces, si no logramos de cortar estas relaciones desde Colombia, desde Brasil, desde India, desde Turquía también, no vamos a lograr un embargo militar importante. Entonces, el trabajo aquí en Bogotá, aquí en América Latina, es fundamental para que este movimiento de boicot possa, por la verdad, ser bastante fuerte para tener un impacto y ayudar a acabar la ocupación de la parte israelí del pueblo palestino. Obrigada.